Hola, querida comunidad, amantes de los maestros animales. Es un gusto saludarlos. Estoy muy contento porque en esta ocasión les quiero compartir una información que vale la pena recordar y es sobre el lugar donde ya conocíamos a nuestros maestros animales de compañía. Vamos con la intro. ¿Sabías que ya conocías a tu animal de compañía antes de nacer? ¿Que tu animal de compañía recuerda esto en todo momento y tú no? Déjame platicarte la experiencia que viví en donde pude ver a detalle cómo es el proceso y el lugar donde decidimos acordar con ellos estar juntos en esta vida y trabajar de la mano. Nosotros ni nuestros animales de compañía pertenecemos al planeta Tierra. Nosotros pertenecemos a otra dimensión distinta donde cada uno tiene su propio origen cósmico y la razón de provenir de ese lugar. Nuestro origen cósmico es el lugar donde nos desprendemos de la fuente y del cual iniciamos un proceso de desarrollo y evolución como alma. Estamos en este planeta para evolucionar, aprender, regresar a nuestro lugar de origen sin apegos y usamos un traje biológico o cuerpo físico y puede tener distintas formas. Hemos vivido miles de vidas, en cada una de ellas aprendemos ciertas cosas y una de las más comunes es trabajar de la mano con nuestros amados maestros animales de compañía, que siempre vienen a ayudarnos en aspectos que difícilmente recordamos. Todo esto con el fin de evolucionar. Seguramente te has preguntado ¿de dónde proviene mi animal de compañía? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo es que llegó a mi vida? ¿Y por qué? Estas son preguntas muy comunes que yo me hacía a diario antes de no recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, ya que siempre pensaba que todos los animalitos que existen en el planeta y que llegan a nuestra vida tienen una historia y una razón de estar en su momento y tiempo perfecto. Como ya lo mencioné en otro video, con el lenguaje sin palabras no hay límite ni de tiempo ni de espacio. Debido a eso decidí llevar mi conciencia al lugar donde los animalitos deciden llegar a nuestra vida y adoptarnos. En mi caso, por el trabajo que hago con los animales, se me permitió entrar a ese lugar y hacerme consciente de la información que les compartiré. Es un estado de luz muy hermoso, es la fuente creadora, es como un paraíso energético lleno de puro amor y sabiduría, donde se vive la vida solo como alma. Ese es el lugar a donde vamos cuando nos toca trascender de este plano físico. Regresamos a casa donde nos reciben nuestros guías espirituales, ángeles, seres queridos, animales de compañía que han partido, nuestro consejo de sabios y animal de poder. Si quieres saber más sobre el animal de poder, en la tarjeta de acá arriba puedes checar un video donde explico mayor información. El consejo de sabios está conformado por seres muy avanzados, que vivieron muchas vidas y evolucionaron demasiado. Nos aconsejan y nos ayudan a planear la próxima vida que vamos a escoger vivir. Nuestro consejo de sabios nos ayudan a planear nuestro plan de vida, el cual con ayuda de nuestro grupo de almas nos ayudan a elegir quiénes serán nuestros padres, hermanos, vecinos, parejas, amigos, lugar donde viviremos, experiencias a vivir estando en el planeta Tierra, elección de un cuerpo, etc. Pero algo muy importante es el acuerdo con quién o quiénes serán nuestros animales de compañía. En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte. Y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño
nos comparten. Ahora sí, regresamos. Este es un acuerdo muy especial porque al llevar a mi conciencia a ese lugar, me tocó ver cómo yo acordé con mi palomita que actualmente tiene 20 años compartiendo su vida conmigo, y en ese acuerdo se apreciaba que mi alma y el alma de mi amada animal de compañía estaban sentados ante mi consejo, el cual nos decía que se iba a crear el acuerdo de que mi alma y el alma de mi animal de compañía compartiríamos nuestra vida juntos. Ella escogería un traje de palomita con plumitas color blancas y negras, patitas y un piquito color rosa. Llegará a mi vida siendo un animal recién nacido, caído del nido. Ella me adoptaría a mí. La paloma por elección propia elegiría estar privada de su libertad, el no poder volar a cambio de estar acompañándome a mí y a mi familia durante muchos años. Realmente no vi durante cuánto tiempo, y sería mi guardián protector energético en esta vida. Yo, como su compañero cósmico, cuidaré de la paloma en todo momento, le brindaría una buena calidad de vida y estará al pendiente de ella en todo momento. Ambos viviremos experiencias juntos donde vamos a evolucionar y aprender mutuamente. Ella me ayudaría a recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabra que emana de corazón a corazón, con el cual no hay límites ni de tiempo ni de espacio, para que mi misión de vida sea comunicarme con los maestros animales, ayudar a muchas personas con esta hermosa labor, ayudar a que los demás recuerden este lenguaje y juntos trabajemos para el bienestar de la Madre Tierra. El acuerdo prácticamente es trabajar con amor incondicional y recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, que gracias a este lenguaje les estoy compartiendo esta experiencia con mucho amor y cariño para todos ustedes. El humano y el animal llegan a un acuerdo, compartirán su vida durante un tiempo, con eso se teje un vínculo de amor que nada puede romperlo ni reemplazarlo. Ahí es cuando conociste el alma de tu animal de compañía. Cuando llega a tu vida estando en el planeta Tierra, es porque ya estaba acordado que así tenía que ser. Todas las experiencias que nos van a traer amor, mucha sabiduría y aprendizaje es en su momento y tiempo perfecto. Esa es la causa por la que luego piensas o sientes que ya conocías a tu animal de compañía. O hacen un clic inexplicable al primer contacto, se te hace familiar ese sentimiento de amor inexplicable con su compañía, que sientes que ya lo habías conocido en tiempos pasados. Parte de tener una relación con nuestros amados animales de compañía es para que ellos nos hagan recordar este hermoso lugar donde ya nos conocíamos. Al venir a vivir la vida, parte del juego es olvidar toda esta información, pero con el lenguaje sin palabras es posible recordar con mucho detalle y con mucho amor este proceso que seguramente será para ti muy bonito y que valdrá la pena recordar porque tu animal de compañía lo tiene muy presente en todo momento y todos los días predica con ese acuerdo que tú y tu animal de compañía acordaron con mucho amor incondicional. También te quiero decir que nuestros animalitos de compañía tienen un grupo de almas y suele suceder que las almas de estos animalitos que encarnarán para que trabajemos de la mano como parte de nuestro plan de vida, nos acompañan siguiendo la siguiente estrategia. A veces es solo un alma que nos acompañará y puede reencarnar y acompañarnos 2 o hasta 3 veces con distinto cuerpo. Otras ocasiones las almas del animalito que nos acompañará puede ser distintas y cada vez que muere el cuerpo de alguno de ellos, llega a nuestra vida otra alma del mismo grupo de almas de nuestro primer animalito de compañía y continuar con la misión que el primer maestro animal llevaba a cabo. En otras ocasiones, varias almas pertenecientes al mismo grupo de almas están encarnadas al mismo tiempo acompañándonos. En otro video les hablaré con más detalle sobre la reencarnación de los maestros animales. Si te ha gustado esta información, dale like, suscríbete, activa las notificaciones
Y si quieres saber algún tema sobre la espiritualidad de los maestros animales, déjamelo en los comentarios. Si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo estos videos.